Otro experto del mundo de la inteligencia artificial, me acuerdo, cuando nadie hablaba de esto, él me decía, presta atención. Cuando nadie hablaba de esto, ya tenía escrito un libro. Cuando nadie hablaba de esto, el libro se lo había escrito el prólogo, la IA. Freddy Vivas, así lo presentamos. Soy Freddy Vivas, CEO y fundador de Rocking Data, startup creada en 2017 con la idea de ayudar a resolver los desafíos más complejos de las organizaciones, utilizando la ciencia de datos. Soy ingeniero en sistemas, especializado en inteligencia artificial y ciencia de datos, profesor de la Universidad de San Andrés y autor de los libros Cómo piensan las máquinas e Invisible. La inteligencia artificial tiene más de 70 años. Algo que parece contraintuitivo, ¿no? Pareciera algo nuevo, pero la realidad es que tiene más de 70 años. Y en esos 70 años se vivieron estaciones de clima como inviernos y veranos, momentos donde había mucha inversión y mucha confianza en que la inteligencia artificial realmente iba a funcionar. Pero más que estaciones climatológicas, me gusta más usar este concepto nuevo, que le decimos olas, olas de la inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto de las olas? Bueno, a lo largo del tiempo hubo determinadas capacidades nuevas que fue incrementando la inteligencia artificial y en cada ola vino una nueva forma de hacer las cosas. Para hablar de estos conceptos, que son bastante abstractos, lo sé, me voy a valer de un recurso que nos encanta a todos, que es el cine. Elegí 6 escenas para contarles de qué hablamos cuando hablamos de las olas de la inteligencia artificial. Vamos con el primero. Bueno, esta película es muy conocida, el juego de la imitación, la historia de la vida de Alan Turing, pionero de la computación y de la inteligencia artificial, donde en esta escena se está viendo cómo ellos tratan de construir una máquina y la lógica computacional que no existía. De esta forma ellos crearon una máquina basada en reglas. Y acá aparece la primera ola de la inteligencia artificial. Una ola que rigió el mundo de la computación durante 50 años. ¿Qué significa basada en reglas? Yo no tenía una forma distinta de decirle a una máquina lo que tenía que hacer. Entonces le daba indicaciones, le decía, si pasa esto, hace esto. Si no pasa esto, hace esto otro. Hacelo tantas veces. Hacelo hasta que un usuario diga que quiere salir. Bueno, estructuraba todo ese conocimiento y dependía de los equipos de desarrollo, de los programadores. Por lo tanto, la máquina era tan inteligente como los programadores lo eran. Y había una gran limitación en eso. Eso es un tipo de inteligencia artificial que muchas veces hasta ahora lo vemos. Por ejemplo, dentro de un microondas, dentro de una máquina de café, está un software basado en reglas, un tipo de inteligencia artificial basado en reglas. Pero eso es solo el primer camino de estas 6 olas. Vamos con la siguiente, de la mano de otra escena increíble de una película que me encanta, que se llama Moneyball, del año 2011. Uso una palabra clave en esto que le dice proyección. Es un club de béisbol, ahí está Brad Pitt, que intenta competir en las grandes ligas, que no tiene presupuesto, y la única o la mejor forma que encuentra de poder competir y ganar y elegir jugadores valiosos, aunque no tengan el presupuesto, es usando la tecnología. Y en este caso usan una nueva forma de inteligencia artificial, que le podemos decir inteligencia artificial predictiva o modelos predictivos. Los modelos predictivos ya no usan las reglas duras. Las máquinas empiezan a aprender de los datos. Yo le voy a dar muchos ejemplos para que la máquina pueda predecir probabilidades. Empezamos a incorporar conceptos estadísticos. Y esto lo vemos hasta el día de hoy. Modelos que predicen el clima, modelos que predicen cuánto voy a vender de un producto, modelos que tratan de identificar si un cliente va a dejar de comprarnos, modelos que hacen que puedas tener una recomendación de una película todos los días usando una plataforma. Esa es la capacidad predictiva de las máquinas. Y eso habilita una gran oportunidad para todas las empresas, porque la realidad es que no hay tantas empresas en Argentina y en Latinoamérica incorporando modelos predictivos que realmente cambian el juego y la forma de hacer las cosas. Vamos a la siguiente ola, de la mano de una película que me fascina, que se llama Chappie. En esta escena, Chappie empieza a despertarse al mundo, por decirlo de alguna forma, y se ve en este momento cuando empieza a tratar de identificar con qué está interactuando. En este caso, la que
llaman madre de Chappie, empieza a poder ver el mundo como se ve en este momento usando una tecnología que se llama visión artificial. La visión artificial es una técnica que se utiliza para distinguir cosas interesantes en objetos como o en fotos o en videos, y eso habilita una nueva forma de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial cognitiva, que crea mecanismos cognitivos que simulan las cosas que hacemos como humanos. Por ejemplo, hablar o escribir. Todavía no pueden tener una conversación humana, pero ya vemos grandes avances usando redes neuronales artificiales, como por ejemplo el caso de ChatGPT. O por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial visual, hace 15 años una IA no distinguía un gato de un perro. Y hoy ya eso está pudiendo pasar cotidianamente. Y vamos a una siguiente escena de otra película que diría es mi película favorita de ciencia ficción de todos los tiempos. En 1982, basado en el libro de Philip Dick, hicieron esta película que se llama Blade Runner. Y hay una escena muy famosa, que es esta, donde esta androide o genoide, habría que decir, es una máquina y básicamente no sabe si sabe tocar porque aprendió o sabe tocar porque le implantaron recuerdos. Pero no queremos hablar tanto de cine, sino de inteligencia artificial. Y lo que está pasando en este caso es que es creativa y es una nueva ola de la inteligencia artificial. Podemos decir que estamos viviendo también en esta ola, porque vemos herramientas como Midjourney generando cosas nuevas. Por supuesto que está entrenada con millones y millones de imágenes y de datos generados por humanos, igual que ChatGPT, igual que cualquier otra IA. Recordemos que las inteligencias artificiales pueden existir como existen hoy porque se basan en tres grandes cosas: en tener muchos datos digitales, en tener potencia de cómputo, por ejemplo en la nube, y también en algoritmos súper complejos basados en redes neuronales artificiales. Que hay que decir que desde el año 40 que hay papers de esas tecnologías, y recién en el 57 se pudo probar que era algo viable técnicamente hablando. La creatividad en la inteligencia artificial, de hecho, era algo que parecía imposible, pero ya es una ola de la inteligencia artificial. Y vamos a la siguiente, de la mano de esta gran película, Ex Machina, del 2014, que muestra algo que, bueno, la ciencia ficción siempre nos planteó: esto puede ser posible. ¿Qué pasaría si tenemos máquinas con inteligencia artificial? Y es un tipo de inteligencia artificial que le podemos decir Embodied IA o IA física, que es cuando la inteligencia artificial se cruza con la robótica. Y esto parecería bastante obvio, pero no lo es, porque de hecho recién ahora podemos ver inteligencias artificiales metiéndose en robots físicos. Este año Tesla y Boston Dynamics, que son dos, diría, los principales fabricantes de robótica del mundo, incorporaron las técnicas de aprendizaje profundo, deep learning, a esos robots que tienen capacidades muy simples ya de identificar, por ejemplo, un color y seguir identificando en el resto de las cosas que ven ese mismo color. Antes estaban fuertemente basados en reglas, ¿no? Tenían reglas establecidas para que se muevan en un entorno, principalmente en entornos no estructurados, ¿no? Donde las máquinas no son buenas para desempeñarse. Es muy difícil que un robot pueda caminar en dos patas, algo que hacemos los humanos hace mucho tiempo. Es muy difícil que haga las cosas básicas que hacemos como humanos, porque hay un concepto interesante en todo esto que se llama la paradoja de Moravec. Esa paradoja dice que hay muchas cuestiones que son muy, muy propias del humano, que llevaron años de evolución, que eso, representarlo en cálculos matemáticos, es muy complejo. Y seguimos a esta ola que es realmente bastante polémica y mucha gente se pregunta si esto puede pasar o no, de la mano de esta gran película, Her, del año 2013. Fíjense, ahí vemos una escena donde está hablando la inteligencia artificial, que es un sistema operativo, en ese caso, con la voz de Scarlett Johansson. Le habla a Joaquín Phoenix, que está profundamente enamorado de ella. Fíjense lo que dice la IA. Earlier I was thinking about how I was annoyed, and this is going to sound strange, but I was really excited about that. And then I was thinking about the other things I've been feeling, and I caught myself feeling proud of that, you know, proud of having my own feelings about the world. Seguramente like suene algo the times I was solo de la worried ciencia about ficción, you.
things that hurt me. Pero realmente things es I algo want. que hoy podemos ver bastante cercano si interactuamos, por ejemplo, con ChatGPT hoy, su capacidad de voz. Y hay una frase que dice en esta escena, el protagonista, Joaquín Phoenix, dice que ella le parece bastante real, ¿no? Entonces, claro, podemos llegar a entrar en confusiones respecto a todo esto y estamos hablando de si puede existir o no la capacidad de inteligencia artificial sensible, de tener inteligencia artificial emocional, que pueda desarrollar sus propios sentimientos. Por supuesto, hay gente que habla de la conciencia y mezcla estas ideas, pero hablando de qué podría o qué no podría, sí, sin duda podría desarrollar una, en todo caso, simulación de sentimientos, no los sentimientos como lo decimos nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando ahí son de las 6 olas de la inteligencia artificial. Estas 6 olas creo que nos muestran que quizás no fue un proceso tan rápido como mucha gente suele mencionar, ¿no? Solemos decir, bueno, la IA evoluciona tan rápido, la IA está cambiando, apareció hace 3 años y estamos viendo en estos ejemplos que no es así. Tiene más de 70 años y en todos estos procesos de olas, durante estos veranos e inviernos de mayor inversión, de desinversión, de momentos que se decía, nunca vamos a tener los suficientes datos, nunca vamos a tener la tecnología para poder correr esto. Y sin embargo, hoy lo estamos viendo impulsado principalmente por la IA generativa, que sí tiene unos pocos años. Entonces, como resumen, dentro del mundo de inteligencia artificial vamos a tener estas 6 olas basadas en reglas, que son sistemas que, por ejemplo, en muchos casos son sistemas expertos, donde se les cargan muchas reglas, muchas restricciones. Por ejemplo, se ve en modelos de optimización matemática para entregar más rápido un producto, donde se establecen un montón de restricciones que el sistema no va a aprender y no va a mejorar, pero sí resuelve un problema y sí tiene cierta inteligencia. Por lo tanto, es un tipo de inteligencia artificial que puede resolver un problema. Otro tipo de inteligencia artificial, o otra evolución de la misma inteligencia artificial, es los modelos predictivos. Los modelos predictivos basados especialmente en una técnica que se llama Machine Learning, creo que hoy es la gran oportunidad dentro del mundo de los negocios. Si nos podemos anticipar a situaciones, si podemos predecir la probabilidad de ocurrencia de un hecho concreto usando los datos, seguramente vamos a tener grandes ventajas competitivas. Por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, la probabilidad de que un cliente me deje de comprar un producto, la probabilidad de saber cuánto voy a vender de un producto en tal fecha, en tal lugar específico, me permitiría gestionar mejor el stock. Todos estos son ejemplos de toma de decisiones basadas en datos. Otra ola de la inteligencia artificial es la cognitiva y es la capacidad de las máquinas de poder, por ejemplo, identificar cosas en videos, en imágenes, la capacidad de generar texto, la capacidad de hablar, hago comillas, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo que hacemos los humanos. Quizás habría que buscar conceptos equivalentes a las máquinas, porque no podemos decir que piensen y aprenden claramente, pero sí hacen cosas bastante parecidas. La inteligencia artificial, recordemos, viene de un origen incluso que incluye el ámbito de la psicología y de la física. Hace poco, 2 grandes investigadores que en los 80 hicieron mucho para que esto exista, venían de esos campos, física y biología, y psicología también, y ellos, su trabajo inicial fue entender cómo funciona el cerebro. Después eso pasó a ser algo más específico del mundo del software y de la programación y la tecnología en general, pero en unos inicios tuvo quizás más incidencia de otras ramas de conocimiento. Esa es una etapa en la que estamos viviendo hoy. La siguiente ola es una ola creativa, y esa ola es quizás la que más nos interpela, en el sentido de que hemos hoy escuchado canciones creadas con inteligencia artificial casi cotidianamente, con herramientas como Suno o Udio. Vemos plataformas que generan videos de altísima calidad. Dentro de poco seguramente va a salir Sora, que va a ser una gran plataforma de generación de video que, claro, ves contenido generado con eso y casi no te puedes dar cuenta si es real o no. Plantea nuevos desafíos, seguro, pero nadie puede decir que hoy la IA no es creativa. La siguiente ola es la física y es donde la robótica se enfrenta o se junta con la inteligencia artificial y aparecen estas capacidades que nos imaginamos hace muchos años, donde la inteligencia artificial va a dejar de ser invisible aparentemente
como lo venimos diciendo, pero no solo que va a existir en términos invisibles de código abstracto en un bot que está en un celular, sino que también va a tener una forma física. Y la última ola, esta ola sensible, que puede ser bastante polémica, hay gente que dice que puede pasar, gente que dice que nunca va a pasar, no lo sabemos. El punto es entender qué oportunidades y qué desafíos nos genera esta inteligencia artificial que replica las capacidades humanas, que replica incluso a veces los sesgos humanos. Por lo tanto, hay que estar muy atento de que replique lo que queremos de los humanos y nos beneficie a todos como sociedad. Muchas gracias.